Exactamente a las 20:24, se lo comentábamos hace un ratito. Hay en el Senado de la Nación, con la firma entre otros de Miguel Ángel Pichetto, proyectos de ley que buscan poner algún tipo de límite de lo que se denomina la usurpación de identidad en las redes sociales, entre otros proyectos. Está en línea el analista de políticas públicas de la ONG Access Now, Javier Pallero. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a ver, ¿cuáles son estos proyectos y qué establecen o qué pretenden determinar específicamente? Bueno, hay en realidad 4 proyectos en el Senado y 1 en Cámara de Diputados, que todos básicamente apuntan a lo mismo, que es a convertir el hecho de asumir la identidad de otra persona en Internet en un delito. ¿Qué sería eso? Bueno, que yo me ponga el nombre o la fotografía o las dos cosas, por ejemplo, de una persona X, en Internet, me hago un perfil falso, digamos, y usar esa identidad, no para cometer ningún delito, sino solamente hacerme una cuenta, digamos, ¿no? Y escribir cualquier cosa, o sea, no necesariamente tiene que ser contenido. Lo que es muy habitual, digamos, las redes están llenas de eso. Sí, están llenas de eso. Están llenas, por un lado, de cuentas anónimas, por otro lado, de cuentas falsas, que quizá no afectan a nadie porque son ficticias. Y bueno, y también está esto, que es lo que se propone criminalizar, es asumir el nombre y la fotografía o la identidad de otra persona. ¿Por qué esto funcionaría de alguna manera como una suerte de censura? Digo, porque obviamente, desde el punto de vista penal, la usurpación de identidad existe. Es un delito. Existe la situación. No es un delito porque no está penado esto. Esto no está receptado por el Código Penal. Justamente lo que se quiere hacer es crear el delito, para que esto sea directamente un delito. Esto puede llevar, en realidad, todo lo que se le llama las figuras penales de expresión son problemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Todas las cuestiones que tienen que ver con expresarse y que pueden, quizás por alguna situación, ser castigadas con el derecho penal, se suele siempre recomendar que eso no se haga con el derecho penal, sino con el derecho civil. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de que uno tenga que ir preso o ser perseguido por el Estado o la policía por ejemplo, no sé, usar el nombre de otra persona en Internet, a eso directamente uno lo que tenga que hacer es hacer un pedido civil, o sea, hacer un juicio que justamente por una cuestión de lesión al honor o a la imagen. Provoca una sanción de tipo pecuniario. Claro, una sanción económica, o digamos, pero es un pedido que se hace como un juicio civil, digamos. Se puede hacer inclusive una medida cautelar, algo rápido, pero por lo general se tiene como, los organismos internacionales de derechos humanos tienen como bastante cuidado con el tema de habilitar la acción criminal o penal del Estado. ¿Esto por qué? Porque hay, por un lado, una respuesta casi desproporcionada, ¿no? En el sentido de ir preso por opinar en Internet, por más que la situación sea fea o la conducta no sea nada bueno, digamos, hacerse pasar por otra persona. La respuesta que se da desde el punto de vista de la cárcel es como demasiado. Se dice que con alguna sanción pecuniaria o con una acción civil alcanzaría, ¿no? Es lo que se dice, por ejemplo, de las calumnias y las injurias, tanto que vemos nosotros que hay sí, efectivamente, calumnias y otras cosas, son delitos penales. Justamente los entes de libertad de expresión recomiendan que eso se cambie y que se hagan querellas civiles, digamos, ¿no? Ahora, digamos, todos los proyectos que están en danza en este momento, que han sido presentados, más o menos se parecen en esto o son algunos más o menos diferentes. Se parecen todos, todos establecen penas que van, por ejemplo, de 1 mes a 6 meses de prisión, otros van hasta el año de prisión, otros hasta los 2 años de prisión, y multas que van entre los 40 y los 100.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Hay uno en particular que es el más peligroso de todos, a nuestro juicio, que es el del senador Pichetto, que establece que esta figura penal tiene un agravante, o sea que se vuelve más grande la pena de cárcel y más grande la multa si uno se hace pasar por un político o por una persona famosa, ¿no? Por una persona pública. Lo que es muy habitual, por otra parte. Lo que es muy habitual, ¿no? Uno siempre ve, inclusive hasta es gracioso, hay una cuenta en Internet que se llama Presidente Pinedo, justamente, que es como una especie de parodia de Pinedo de cuando fue presidente por unas horas, en la época del traspaso de mando, de las últimas elecciones. Entonces, justamente, esto directamente ya atenta contra toda libertad de expresión, porque justamente un derecho clave de la vida democrática es la posibilidad de burlarse de los políticos y de las personas famosas. ¿Por qué? Porque esas personas, los políticos y las personas famosas, tienen que tener una tolerancia más grande respecto de lo que se dice de ellos, porque se han puesto solos ellos en una posición
de interés público. Entonces, justamente para poder criticar la política, para poder participar en el debate democrático, a veces hace falta hacer una sátira, ¿no? Una parodia. Y el proyecto de Pichetto en particular iría directamente en contra de eso, ¿no? ¿Existe algún grado de consenso en el Congreso de la Nación para que se traten estos proyectos? Y en estos proyectos, bueno, como le comentaba, había varios de distintos senadores, por lo tanto hay consenso entre ellos, la idea es que se unifiquen. Así que ya hay por lo menos, yo le diría, uno de esos proyectos tiene 3 autores, así que hay por lo menos 7, 8 senadores que están pensando en lo mismo, y también hay un grupo grande de diputados que ha presentado un proyecto de diputados de similares características, que son más o menos unos 10 o 12 diputados, así que ahí sí hay bastante consenso. Yo creo que lamentablemente no se sabe cómo funciona Internet, se cree que con crear un delito la gente va a dejar de decir en Internet, de usar el nombre de otro. Es como si yo le dijera, existe hoy en día el delito de calumnias y de injurias, sin embargo en Internet usted piensa que la gente no insulta, no se burla, no hace nada, al contrario. O sea, imagínense, es evidente que el derecho penal no es un disuasivo suficiente para este tipo de conducta. La cosa pasa por otro lado, más educativo, más de verificación de la identidad en Internet, buscar maneras de verificar cuentas y otras soluciones, ¿no? ¿Y en el resto del mundo se ha legislado de manera semejante a como se intenta acá en algún país? Sí, hay legislaciones sobre lo que se le llama el robo de identidad en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero en la mayoría de esos casos, particularmente el caso de Estados Unidos, que es el más famoso, lo que se legisla es usar la identidad de otra persona para cometer un delito, y se especifica qué delito. Ah, correcto. No es que la cosa está mal solamente usar el nombre de alguien. Claro, no, es para qué. Claro, ya hay soluciones civiles para eso, por ejemplo, lo del derecho al honor y la intimidad. Uh-huh. Ahora, no se convierte en un delito cuando uno usa esa identidad para hacer algo, por ejemplo, para estafar a alguien y hacerle creer que haga un negocio con uno y uno no es el que dice ser, por ejemplo, para difamar a las personas, hostigarlas, acosarlas, acosos sexuales, en fin, para cualquier otra cosa que se utilice una identidad falsa. Es más, nosotros en nuestro ordenamiento jurídico no necesitaríamos crear un nuevo delito de usurpación de identidad, porque cuando uno, haciéndose pasar por otro, comete un delito, ese otro delito es el que se investiga y con ese se va preso. ¿Me explico? O sea, no hace falta crear el delito de prepararse para hacer algo malo, si directamente al hacerlo uno estimula el sistema y el sistema penal responde, ¿no? El punto sería que en este caso cuanto menos se suscite una discusión en profundidad y lo más amplia posible con todos los sectores involucrados, ¿no? Porque me parece que la cuestión central pasa por algo que vos mencionabas recién, que realmente se ignora, se desconoce cómo es ese universo, que para muchos es terriblemente misterioso, casi esotérico se diría, de la Internet, ¿no? Claro, sí. Por lo general lo que se suele pensar, y lo digo, yo no estoy asumiendo una mala fe por parte de los senadores y los diputados, al contrario, sino que bueno, ellos en su buena fe de querer solucionar este problema, o darle más certeza y mejor sanear el debate público en Internet, digamos, la primera cosa que se les ocurre es alguien tiene que ir preso, ¿no? Y tiene que convertir esto en un delito. Pero como nosotros sabemos, ya lo vemos a veces hasta con cosas más graves, el solamente crear un delito no soluciona los problemas, ni por cerca. De hecho, hoy en día tenemos muchos problemas, por ejemplo, el tema de los ejércitos de trolls, que le llaman la gente cuentas automáticas o gente paga, que se les paga para generar discordia en Internet, o tenemos también problemas de grandes robos de datos personales, de bases de datos, en fin. Hay muchas cosas que ya pasan, que son más graves, por ejemplo, que son delitos y aún así cuesta combatirlas. Imagínense crear delitos para cosas menores, ¿no? Que por supuesto a una persona le pueden complicar la vida, pero que ya tiene otras soluciones. Por eso yo creo que solamente la respuesta penal no es suficiente, porque la amenaza del castigo penal ya no es la bala de plata, ¿no? Como se suele decir, o la varita mágica que va a solucionar los problemas. No, por supuesto. Lo interesante sería que los señores legisladores al menos convocaran a los que entienden de esto y consultaran con la mayor amplitud posible, ¿no? Claro, y que se busquen soluciones un poco más acordes al siglo XXI, justamente, que tienen que ser, para que sean efectivas, tienen que ser soluciones más amplias, que vayan más allá de amenazar con un palo, sino que también que estimulen, por ejemplo, conductas que mejoren la situación, ¿no? Estándares de protección de datos personales mejores, estándares éticos, por ejemplo, para que las redes sociales y los intermediarios de Internet mejoren la forma en la que regulan el debate público,
más transparencia, por ejemplo, en los gastos electorales, para que no se gaste dinero en ejércitos de trolls. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar el debate en Internet que son proactivas y que pueden tener varios elementos técnicos, políticos, educativos, etcétera, y también, por supuesto, cuando haga falta, penales, ¿no? ¿Hay algún interés en que esto se trate pronto en el curso en lo que resta de este año? Bueno, la verdad no lo sabemos. Se hizo ya una reunión al menos de comisiones para hablar de estos proyectos y se citó a representantes de redes sociales que lamentablemente no se presentaron. Eso lamentablemente genera como una especie de desaire frente a los legisladores. Los legisladores se enojan, digamos, y refuerzan su posición a veces digamos, no muy razonable, pero se refuerzan las posiciones antagónicas, ¿no? Entonces no se da el diálogo. Pero sí no sabemos, inclusive también con la situación actual socioeconómica del país, no sabemos si esto va a arrancar ya, pero bueno, al haber varios proyectos, ¿no? Como habíamos dicho recién, varios proyectos de senadores y diputados, creeríamos que hay un interés bastante fuerte. Sí, lo que puede suceder en última instancia es que se apruebe esto y que después termine judicializado, ¿no? Porque cualquier particular que se considere damnificado puede después presentarse ante la justicia e iniciar la demanda por inconstitucional, ¿no? Claro, sí, es posible. Es posible, y que aparte es posible también que se abusen de estos figuras penales, ¿no? Esto suele pasar con los delitos de opinión en Internet, ¿no? Seguramente alguien comete un abuso tratando de censurar opiniones válidas, y bueno, eso lleva a las doctrinas que protegen la libertad de expresión a través de los fallos, ¿no? De los jueces. Pero bueno, toma mucho tiempo, inclusive puede tomar hasta años, ¿no? Generar un estándar, por ejemplo, de la Corte Suprema o algo así. Bueno, esperemos que no lleguemos a tanto. Javier Pallero, gracias por habernos ilustrado sobre esta cuestión. Un abrazo, hasta pronto. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego.